Bueno, pues ahora nos encontramos con Georgina Gómez. Ella es coordinadora de nutrición en Unilever México. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por aceptar la entrevista. Hola Carlos, yo estoy muy contenta de estar contigo hoy y hablar de alimentación, de nutrición y tantos temas. Claro, y sobre todo ahorita que el tema tiene tanta relevancia. Primero que nada, yo quisiera saber qué hace el coordinador de nutrición, la coordinadora de nutrición de Unilever México. Bueno, hacemos muchas cosas, pero en realidad este es un buen ejemplo de un área de desempeño de lo que puede hacer una nutricionista. Yo de formación soy nutrióloga y justamente yo trabajo dentro del área de investigación y desarrollo y hacemos un trabajo interdisciplinario. Yo trabajo, por ejemplo, con los formuladores. Unilever es una gran compañía que desarrolla alimentos a lo largo del mundo y por lo tanto pues muchos de nuestros colegas están sobre la ingeniería en alimentos, sobre la tecnología de alimentos, por ejemplo, y entonces yo trabajo con ellos justamente, digamos que soy la guardiana que tiene que ver en temas de calorías, sodio, grasa, azúcar, porque Unilever tiene lineamientos internos muy claros sobre la definición de estos nutrimentos en sus diferentes categorías y uno de mi principal rol dentro del área de investigación y desarrollo es contribuir a que estos objetivos se cumplan. Y eso es algo muy importante, ¿no? De repente como que no vemos los consumidores esas áreas de las empresas como Unilever que son súper importantes, ¿no? O sea, es una parte básica de una empresa que se dedica a la elaboración, desarrollo y venta de alimentos. Sí, sin duda, me parece que es importante que todos sepan justamente que dentro de todas nuestras áreas hay una interdisciplinariedad muy grande, ¿no? En el caso, por ejemplo, incluso con las áreas regulatorias que tienen que ver sobre los ingredientes que utilizamos, por ejemplo, también hay un montón de expertos internamente en el área de investigación y desarrollo que tienen que ver para llevar un producto al anaquel, que hay un montón de procesos, esta cadena de valor, ¿no? Desde la producción de alimentos hasta que llega al anaquel, hay un montón de procesos y digamos que el área de investigación y desarrollo es el área técnica que tiene que ver mucho con la seguridad del alimento. ¿Qué pasa? Si las empresas como en la que trabajas se dedican a esto, ¿qué pasa del lado de los consumidores que pues, desconocemos muchas de estas cosas? ¿Dónde se pierde el tema de el desarrollo de un producto al consumidor que hoy dicen que no... que no se alimenta bien, que los alimentos ultraprocesados, etcétera? ¿Qué pasa en ese camino? ¿Dónde nos estamos perdiendo entre el producto que se desarrolla y el producto que compramos o la forma en la que lo consumimos? No sé. Sí, yo creo que tocas un punto interesante que tiene que ver mucho con estas creencias que puede haber en relación de un producto empacado. Pero a mí me gustaría de inicio primero decir que los alimentos que están empacados tienen grandes ventajas. Hoy, por ejemplo, más que nunca, datos nos dicen que alrededor del 35% de los mexicanos incrementaron los insumos para preparar comida en casa y muchos de estos alimentos que compraron fueron alimentos no perecederos, ¿no? Que están en una bolsa, que están en una lata y que este proceso de conservación permite que los alimentos no se echen a perder, por ejemplo. Ese es algo interesante. Lo segundo es, hoy con el tema de la pandemia, también las dos principales preocupaciones de los mexicanos tienen que ver con la economía y la salud. Es decir, hoy el mexicano está preocupado sobre alimentarse mejor y un alimento empacado puede ser un buen vehículo para fortificar en vitaminas y minerales, que es una actividad bien reconocida para reducir las deficiencias de vitaminas y minerales en la población, por ejemplo. Y por otro lado, el que venga empacado, pues me dice los ingredientes y eso es valioso, esa es información valiosa porque estoy segura, Carlos, que tú sabes que hoy hay un montón hay mayor prevalencia de alergias o intolerancias alimentarias
¿Y cómo saber? Pues vemos en los ingredientes, y en los ingredientes está la información de un producto empacado, a diferencia de un producto que venga en una bolsita que no sé qué trae, por ejemplo. Entonces, me parece que, y además yo desde mi trinchera, es mucho hablar en positivo, ¿sabes? Porque yo estoy segura que todos los que nos están escuchando saben lo que no tienen que comer. O sea, ya no hay que decírselos, porque todo mundo lo sabe. Todo mundo sabe que comer frutas y verduras es saludable. Eso está claro. Todo mundo sabe que comer agua, tomar agua es necesario, que hacer ejercicio. Pero la pregunta sería, ¿y lo hacemos? ¿Realmente lo hacemos? La respuesta es que no. Los datos y las estadísticas nos dicen que no. Entonces, me parece que mi labor es ayudar al consumidor a que tenga información más en positivo y que le ayude a mejorar sus hábitos. ¿Qué pasa con esto de la satanización, justo que mencionas, del producto que ya viene empacado, ¿no? Y que se habla del producto procesado, ultraprocesado. Digo, tú ahorita lo mencionaste algo importante, que el alimento pueda venir empacado, solucionó problemas de alimentación mundial hace décadas, ¿no? La descomposición de alimentos, el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa hoy con este tema de que se le sataniza a los alimentos y como dices, como de modo parejo, ¿no? O sea, si ya viene en una bolsita, en una caja, en un empaque, ya hay público que lo sataniza, pero ¿de dónde viene esa satanización? Y cómo empezarnos a quitarnos cómo empezar a quitarse la gente que tiene esa idea hoy en día. Sí, mira, me parece que tiene que ver mucho con esta parte que le llamamos quimiofobia, o esta fobia a la química, pero pues hay que recordarle a los que nos están viendo que estamos formados de química, ¿no? El cuerpo humano es química pura. Y en este caso, mi recomendación sería primero hablar que el proceso en sí no es que sea bueno o sea malo. Me parece que lo que hay que hacer es que hay que evaluar los alimentos por su contenido en nutrimentos. Es decir, si es un producto que tiene mucha sal, o si es un producto que tiene mucha azúcar o mucha grasa. Me parece que entonces mi propuesta es a quien nos esté escuchando que identifique bien que el proceso per se no es la problemática, sino tiene que ver con la cantidad. Los nutriólogos le llamamos la densidad energética, es decir, la cantidad de calorías que me da un producto por gramo. Y entonces esto se resuelve bien si nosotros miramos la tabla nutrimental de los productos y podamos comparar cuál es, dentro de una categoría, cuál es el producto que puede tener menos grasa o menos sodio y que puede ser una alternativa para mí. ¿Cómo podemos aprender a leer eso? Yo te puedo decir, yo hace apenas unos 10 años por ahí, con un asunto de salud, empecé a leer las etiquetas porque yo la neta no las leía y ya más o menos veo el contenido de grasa o las calorías y sé más o menos cuánto es mucho, cuánto es poco, cuánto más o menos puedes consumir o no. Que lo respetes otra cosa, pero ya más o menos ya sé, ¿no? Pero el grueso de la población desconoce esto, ¿no? Y justamente ahora que presentaban en alguna conferencia de estas de la tarde de López-Gatell, que presentaban los planes de estudio de la materia que van a dar en la primaria y en la secundaria sobre alimentación, explicaban más o menos el contenido y pues bueno, te explican balanceo de los alimentos y demás, pero cosas muy generales, y este tipo de cosas como pues leer las etiquetas de los alimentos y demás no se contemplan. ¿Quién te enseña a leer esas etiquetas? Las personas, las empresas que fabrican estos alimentos, lo hacen para cierto público o qué pasa. Digo, empezando por la información nutrimental y ahorita vamos hacia también lo de los sellos, pero ¿dónde se aprende a leer esos contenidos y cómo yo sé si es mucha azúcar, mucha sal o mucha grasa? Sí, esa es una buena pregunta, y yo creo que uno de los cambios de esta nueva normativa es que hoy la tabla nutrimental, es decir, la información nutrimental donde vienen la cantidad de calorías, proteínas, carbohidratos, va a venir obligatorio en 100 gramos. Entonces hoy podemos comparar en 100 gramos de producto, digamos, si en el caso, por ejemplo, de las grasas, lo que se sabe es que debemos limitar el consumo de grasas saturadas, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Si tenemos un producto, podemos voltearlo y simplemente comparar, si debe ser un producto de la misma categoría, y comparar cuál es el que, por ejemplo, tuviera menos grasa saturada o menos sodio o menos azúcar. Entonces, me parece que hoy el hecho de que volteemos el producto y veamos la tabla en 100 gramos puede ayudar a compararnos. Ahora, es importante decir que la segunda recomendación que yo les doy es que visualicemos cuál es la porción de consumo, porque lo que es una realidad es que las personas no consumimos de 100 gramos en 100 gramos, sino tenemos porciones diversas. Por ejemplo, para el caso de las frutas y las verduras, pues siempre las porciones son mayores. Hay otros alimentos, por ejemplo, una mayonesa, por ejemplo, la porción es chiquitita, es de 10, 20 gramos. Entonces, hoy una ventaja es la tabla nutrimental está en 100 gramos. En la misma categoría la volteo y visualizo cuál es la que tiene menos grasa o menos calorías, por ejemplo, y esa podría ser una alternativa, y después analizar cuál es la porción que yo consumo, porque generalmente o consumimos mucho menos o mucho más de 100 gramos. Claro. Sí, porque, por ejemplo, un plato de cereal, ¿cuántos gramos tiene, por ejemplo? Mira, nosotros los nutriólogos tenemos un sistema de equivalentes y en el cereal hablamos, por ejemplo, alrededor de entre 30 y 40 gramos de cereal de caja, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es una porción pequeña. Entonces, voltear la caja nos va a ayudar a comparar en 100 gramos, pero luego sabemos que el producto no lo consumimos en 100 gramos, sino que tenemos un consumo menor. O sea, tengo que hacer mi división entre 3 o 4 para saber cuánto es lo que yo estoy consumiendo de ese mismo producto. Sí, estrictamente tendríamos que hacer cálculos, pero mira, Carlos, yo los invitaría a que, porque muchas veces ¿qué es alimentarse correctamente, ¿no? Y sería muy complicado. Imagínate que ahora tuviéramos que llegar a la comida con una báscula, con una tabla de composición de alimentos, ¿no? Con un termómetro. Y a preguntar cuánto No, cuánto pesa los chilaquiles que me acaban de traer, ¿no? exactamente. Me parece que la alimentación también tiene que ser un disfrute. Y entonces, en este caso, pues sin duda hay que poner énfasis en ciertos alimentos. Recientemente, hace un par de semanas, salió la encuesta 2018 de salud y nutrición, donde nos dice que los mexicanos tenemos un bajo consumo de verduras y frutas diariamente, ¿no? Imagínate tú un dato realmente serio, donde dice que alrededor solamente el 20% de los niños menores de 5 años consume verduras todos los días. Eso es terrible, ¿no? Entonces, los adultos, los datos de la encuesta dicen que menos del 50% de los mexicanos consumimos diariamente frutas y verduras. Por ejemplo, para el caso de las leguminosas, frijoles, lentejas, habas, garbanzos, tenemos un bajo consumo. De hecho, se ha disminuido el consumo per cápita. Por ahí de los 80 teníamos un consumo per cápita de frijol como de 16 kilos al año. Hoy tenemos tan solo 8 kilos al año de frijoles, cuando debería de ser la base de nuestra alimentación. Entonces, yo invitaría a quien nos escucha, ¿cómo es llevar una dieta correcta, una alimentación más equilibrada? Pues yo les comento hoy este término que hablamos, dietas flexitarianas. ¿Qué es una dieta flexitariana? Es una base, origen vegetal, ¿no? Pero no solo vegetal, hay que pensar en verduras, sino verduras, frutas, cereales integrales, por ejemplo, y una porción, sí, moderada de carnes, porque es importante, sí, decir que en México todavía hay deficiencias importantes, por ejemplo, de hierro. La encuesta dice que 1 de cada 3 mujeres y niños menores de 5 años tienen anemia, en parte por una deficiencia en el consumo de hierro, y las carnes son las mejores fuentes de hierro. Entonces, digamos, de forma general, yo los invitaría a que tengamos claridad en que hay que tener énfasis en verduras, frutas, leguminosas, y una porción moderada, yo digo como del tamaño de la palma de nuestra mano y del grosor de mi dedo meñique, y eso es suficiente, porque en Unilever, por ejemplo, trabajamos muchísimo sobre también el cuidado del planeta. Es decir, hoy ya la dieta, además de ser nutritiva, debe ser sustentable, y entonces
una dieta flexitariana lo que nos permite es justamente incrementar base vegetal, la variedad de los alimentos puede ayudar al cuidado del planeta y eso es algo que nosotros estamos trabajando muchísimo. Estoy segura, Carlos, que tú has escuchado de los 50 alimentos del futuro, un reporte que se lanzó en París hace un año y que justamente nos habla 50 productos de origen vegetal a lo largo del mundo que tienen alta densidad nutrimental, pero también bajo impacto ambiental. Entonces, pues hoy se va complicando un poco, Carlos, porque sí, además de ser nutritiva, ahora debe ser sustentable. Pero para eso estamos, para colaborar y contribuir a que el consumidor se alimente de mejor manera, siempre con el disfrute, ¿sabes? Porque comer es un disfrute. Esa es otra. Yo conozco gente que de repente se mata de hambre y come feo y se queja de que no baja de peso y eso después hace que suba de peso porque se transforma, voy a comer, etcétera. Eso es importante. O sea, tú tienes que disfrutar el momento de comer. Tu momento de comida, tu alimentación debe de ser disfrutable. Matarte de hambre, comer feo, tampoco ayuda de mucho. No, porque quizás te puede ayudar a corto plazo, pero a largo plazo no te ayuda, ¿no? Desde el punto de vista de los nutriólogos, los nutricionistas y los profesionales de salud en general, estamos buscando cambios de conducta, ¿no? Que una persona de verdad cambie de conducta. Y yo les invito a que pongan en juego esta parte que le llamamos hábitos atómicos, que son hábitos pequeñitos, pero que de manera prolongada, ¿no? De manera frecuente pueden ser muy valiosos y en este caso, pues para que la gente quiera cambiar o pueda modificar un hábito, debe ser esta conducta que nosotros queremos que sea sencilla, que sea atractiva, por ejemplo, ¿no? Que sea satisfactoria y ahí es donde podemos tener mayor quizás probabilidad de que se cambien hábitos. Entonces el sabor es importante. Oye, bueno, este tema de los octágonos en los empaques, justamente todo esto tiene que ver. Primero que nada, si ya tienen una tabla nutrimental, además tengo los octágonos y no sé, el otro día hice un ejercicio y veía 2 productos que decían exceso de azúcar. Y cuando vi la tabla, los dos tenían diferentes cantidades de calorías, por ejemplo. Entonces, ¿a partir de cuándo es un exceso de caloría? Si, por ejemplo, un cereal, si los 100 gramos son cierta cantidad de calorías, pero a lo mejor la porción que yo me puedo comer no es. ¿Qué pasa con eso de los hexágonos, de los octágonos? ¿Es de verdad información útil? ¿Está completa? Sí es importante para la decisión de compra. Sí, mira, nosotros estamos en línea con los objetivos del gobierno de ofrecer mejor información al consumidor. Sin duda, me parece que el tema de la obesidad es un tema multifactorial, ¿no? Donde hay un montón de factores que intervienen. Y también es importante decir que nosotros estamos convencidos que el trabajo conjunto entre la iniciativa privada y las autoridades puede generar mejores frutos. Y para el caso específicamente que tú me preguntas sobre los octágonos, la forma de calcular los octágonos es complejo, es muy técnico. La norma dice que para el caso, por ejemplo, de calorías y sodio, sí se evalúa en 100 gramos. Es decir, tú tienes un producto, la norma dice que si tú tienes un producto que en 100 gramos tenga más de 275 calorías, entonces llevaría un sello, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo para el sodio. Durante la primera fase, un producto que tenga en 100 gramos de producto más de 350 miligramos de sodio, llevará un sello de exceso en sodio. Entonces, en este caso, como está evaluado en 100 gramos, si tú volteas y ves la tabla, pues la diferencia puede ser para más, pero ambos tienen el sello, por ejemplo, en el caso de calorías, pero sí es importante, como yo te digo, que se identifique cuál es la porción de consumo, porque nuevamente te pongo el ejemplo de una mayonesa. Una mayonesa, cuando su principal ingrediente es un aceite, pues sí va a tener una densidad energética en 100 gramos, pero al final lo que nadie se come 100 gramos de mayonesa, se comerá 1 o 2 cucharadas. Entonces me parece que la recomendación aquí es,
Sí, voltear la tabla, mirar las informaciones, comparar en el mismo grupo y después hacer un análisis o una reflexión sobre lo que yo realmente me consumo, si es 100 gramos o si es menos, por ejemplo. ¿Estamos preparados para hacer todo ese análisis? O sea, para saber que de mayonesa yo me como dos cucharadas, y para saber además que tal producto se produjo de manera sustentable con el planeta. O sea, todo este análisis que tenemos hoy que hacer para comer, ¿estamos preparados para eso hoy en día en México? ¿O también es algo que vamos a tener que aprender y que no va a ser una solución tan pronta? Mira, yo creo que no es una solución pronta, y porque además, como tú sabes, Carlos, la decisión hacia la compra de un producto a veces está muy alejada de la parte nutrimental, ¿no? Tiene muchas veces que ver con el sabor, La tiene mayoría de muchas las veces que veces ver con el precio. La mayoría de las veces y en gran parte de la población, ¿no? Exactamente. Entonces, en este sentido, mi recomendación es que la comunicación sea positiva. Hay que decirle al consumidor, hay que decirle cómo sí puede llevar una alimentación correcta. Nosotros en Unilever hemos trabajado con la Fundación Amara, hemos hecho talleres de orientación alimentaria justamente para ayudarle a la población y al consumidor a llevar una alimentación más correcta, por ejemplo, ¿no? Hoy en día mucha gente está, como mencionamos al principio, está comiendo en casa, se está dando cuenta de que de repente, pues, no sé, el hábito godín no era el mejor, estar 3 horas sentados en el coche cuando pueden ahorita hacer a lo mejor 1 hora de ejercicio, con alguna clase en línea, etcétera. Este tipo de hábitos, ¿tú crees que hoy en día es buen momento para aprovecharlos y que se está aprovechando? ¿O consideras que pues va a llegar un momento en el que pues vamos a regresar a cierta normalidad en algún momento y la gente va a volver a tener estos hábitos iniciales de comer en la calle y demás? Mira, yo creo que es verdad, hoy la gente está comiendo más en casa y me parece que debemos aprovechar esta coyuntura donde la gente está cocinando más en casa y además sí está más interesado por el cuidado de la salud. Entonces, para eso me parece que las recetas son extraordinarias. A mí me parece que las recetas son un gran vehículo para que la gente de verdad modifique conductas. Entonces, recetas que como base tengan vegetales, por ejemplo, pero dentro de la preparación, yo les enseño a mis alumnos algo que llamamos dietas volumétricas, que es incrementar la verdura, pero dentro de la preparación, que esté rico. Porque muchas veces cuando nos dan una guarnición o nos dan una cama de lechuga, pues dejamos la guarnición o la cama y nos comamos el guisado. Entonces me parece que las recetas son un gran vehículo. Nosotros en Unilever hemos relanzado la cuenta de recipidia.com.mx. Ahí van a encontrar más de 1000 recetas. Y me preguntabas al inicio, ¿qué hace una nutrióloga en investigación y desarrollo? Bueno, pues también trabajo con los chefs que hacen el desarrollo de recetas, donde tenemos lineamientos internos. Unilever tiene lineamientos internos para el desarrollo de recetas, por ejemplo, que haya un buen aporte de verdura o de fruta, que haya cereales integrales, que para el caso, por ejemplo, de la carne se utilicen cortes bajos en grasa, a lo que llamamos cortes magros, que se utilicen lácteos bajos en grasa. Entonces, a mí me parece que sin duda hay un montón de cosas que aprender, pero que las recetas pueden ser un gran vehículo para que la gente hoy que está cocinando en casa lo haga rico, lo haga apetecible, pero que también lo haga nutritivo y que también lo haga sustentable. Y regresando al comentario que yo te daba, esta lista de los 50 alimentos del futuro son alimentos vegetales que debemos incrementar o que queremos que la gente incremente su consumo porque tienen un bajo impacto ambiental. En esta lista, por ejemplo, te cuento rápido, está el nopal, está la jícama, está el camote, está el amaranto, están todas las leguminosas, frijoles, lentejas, ¿no? Y que de pronto, por ejemplo, puede ser el camote. El camote
pues quizás está limitado a una preparación que consumimos que viene en un carrito, ¿no? Pero ¿por qué no atreverse? Porque hoy lo que hemos visto es que sí el consumidor está más perceptivo a atreverse a modificar y a incluir ingredientes que antes no consumía. Entonces, ¿por qué no le enseñamos a utilizar el camote en una preparación distinta? O, por ejemplo, para el caso del nopal. El nopal es un alimento que tiene grandes beneficios desde su baba. O sea, cuando ponemos a cocinar el nopal suelta, digamos, esto que le llamamos baba. Esa baba es un tipo de fibra que tiene efectos metabólicos importantes, como ayudar a la saciedad, ayudar a controlar glucosa, colesterol. Y entonces, pues, en las recetas primero lo que le enseñamos es que nunca hay que tirar, cuando se cuece el nopal, nunca hay que tirar la baba. Nunca. No, eso no lo debemos hacer, sino que debemos, quizás hay quien no le guste esta consistencia, pero a lo mejor asado, en un nopal asado es menos esta consistencia babosa que decimos, pero justamente lo que queremos es enseñarle a la población cómo muchos de estos alimentos que están en la lista de los 50 alimentos del futuro tienen grandes beneficios nutrimentales, pero que por otro lado también tienen bajo impacto ambiental, y aumentar la variedad de los alimentos vegetales puede ayudar a cuidar el planeta. Ahora que mencionabas esto del camote, pues es también cambiarse usos y costumbres, ¿no? O sea, de repente en otros países lo cocinan diferente, te lo puedes comer como si fuera, no sé, unas papas fritas o algo así por el estilo, que de repente lo pruebas, pero la gente como que no piensa mucho en eso, ¿no? Como que siempre estás como sobre una misma variante de algo, ¿no? O sea, no sé, o de repente me ha tocado probar a lo mejor, no sé, un helado o una mermelada de nopal, y pues no pasa más allá de lo exótico para alguien, ¿no? Entonces es cambiar un poquito esa forma de pensar, ¿no? Esa mentalidad. Sí, ¿y cómo lo logramos hoy? Me parece que es un buen momento para lograrlo, porque hoy las personas están desayunando en casa, están comiendo en casa, están cenando en casa. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que puedan de verdad atreverse a utilizar ingredientes que regularmente no lo hacían? Por ejemplo, las lentejas. Las lentejas están en la lista de los 50 alimentos del futuro, donde los mexicanos solo consumimos en sopa de lentejas, pero hay algunas recetas, por ejemplo, para hacerlos en croquetas. Tú agregas en una croqueta y entonces agregas las lentejas, y te ayuda incluso esta consistencia a darle a la tortita y a comerlo con una salsa verde. Es decir, me parece que hoy, a tu pregunta, hoy aprovechemos que la gente está cocinando en casa y que además la gente quiere practicidad, Carlos. Eso también es algo que hemos visto. La gente, pues imagínate estar las 24 horas en casa teniendo actividades que antes hacíamos afuera, adentro, la escuela, pero el trabajo, pero la diversión. Y entonces la gente de verdad quiere propuestas prácticas. Y en este ejemplo que yo te puedo dar, por ejemplo, nuestras sopas y nuestros arroces que vienen en bolsa Knorr, son una alternativa práctica y también son una alternativa limitada en sodio. Como yo te decía, ¿te acuerdas que te decía que en 100 gramos de producto, para que lleve un sello, 350 miligramos? Nosotros tenemos en Unilever lineamientos internos, perfiles nutrimentales para cada categoría de productos que vendemos. Y para que te des una idea, para nuestras sopas y nuestros arroces no podemos rebasar más de 265 miligramos de sodio por 100 gramos de sopa preparada. Eso es un valor muchísimo más estricto de lo que maneja hoy la norma. Entonces, me parece que hoy la comunicación y la propuesta es decirle a las personas cómo sí pueden llevar una alimentación correcta, cómo sí se puede, haciendo uso de alimentos empacados, de alimentos procesados, pero que cómo los podemos combinar con alimentos frescos, por ejemplo, ¿no? Cuidando las cantidades, cuidando las combinaciones y, por supuesto, teniendo la parte muy clara del disfrute, porque en el caso de los hábitos, un hábito que tiene repercusiones positivas tiende a repetirse, pero un hábito que tiene repercusiones negativas no nos encanta. ¿Estás de acuerdo? Exacto, completamente. Oye, ahorita lo resumiste muy bien. ¿Puedes repetir la página donde están las recetas? Sí, claro que sí. La página es recepedia.com.mx.
Ahí ustedes van a encontrar un montón de recetas, más de 1000 recetas que nos ayudan a también darnos ideas, porque como a veces ya de verdad la pregunta difícil de todos los días, ¿y ahora qué hacemos de comer? Pues ahí van a encontrar un montón de ideas que justamente nos van a ayudar a abrir este panorama y mirar que podemos usar el camote, las lentejas, la jícama, los nopales de una manera distinta. Y como dices, combinarlo, ¿no? O sea, tampoco se trata de voy a comer puras manzanitas y puras almendritas, sino pues este rollo de la practicidad y demás es súper importante. Sí, sin duda la parte de la practicidad es parte importante y entonces es una convivencia, es una realidad que hoy los mexicanos tenemos un consumo de alimentos frescos y también un consumo de alimentos procesados y lo que hay que hacer es que hay que decirle a las personas que sí se puede, que podemos hacerlo delicioso y también nutritivo. Y bueno, ya para ir cerrando, en este momento en el que pues estamos amenazados por un virus y demás, es importante mantenerse sanos y bueno, la alimentación es una parte súper importante de eso, ¿no? O sea, tan importante como hacer ejercicio, que está ahorita muy de moda, o dormir, o etcétera. También la alimentación es muy importante para mantenerse sanos, en una situación vulnerable de salud como la que estamos hoy, no nada más en México, en todo el mundo. Sí, creo que tocas un buen punto. Hoy debemos mirar cuáles son las ventajas de llevar una alimentación correcta, una alimentación equilibrada que nos ayude a reducir las deficiencias, porque las deficiencias de vitaminas y minerales sí pueden poner en riesgo esta capacidad de respuesta del sistema inmunológico. Entonces, pues yo hablo de algunas vitaminas y minerales importantes. Por ejemplo, hablaba de la vitamina A, la vitamina C y la vitamina D. Estas 3 vitaminas, hay otras por supuesto, pero ¿por qué nombro estas 3? Porque tenemos deficiencias importantes en el país. Hay deficiencias de vitamina A, los niños tienen deficiencias de vitamina A, las mujeres tienen deficiencias de vitamina C y hay una cosa muy interesante que gran parte de la población adulta y también los niños tienen deficiencias de vitamina D, a pesar que la vitamina D es una vitamina que podemos sintetizar a partir de los rayos solares y que México tiene días soleados. Sin embargo, por alguna razón que todavía se está estudiando, tenemos grandes deficiencias. Entonces es importante llevar una alimentación correcta que permita incluir la vitamina A, la encontramos en vegetales amarillos, naranjas intensos, ahora viene el tejocote que me encanta, podemos consumir los pimientos de diferentes colores, el melón, también se encuentra en vegetales verdes. La vitamina C sí está en los cítricos, pero hay alimentos que tienen más vitamina C. Por ejemplo, con 3 guayabas cubrimos la recomendación de vitamina C que requerimos al día. La guayaba es un gran alimento que vamos a tener ahora en temporada. Época de guayaba ahorita, exacto. Ajá. Exactamente, porque la naturaleza es sabia, la naturaleza te da lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, en estas épocas que viene el frío incluso, y hay que mantener las mucosas bien hidratadas, porque las mucosas son una de nuestras primeras líneas de defensa. Y la vitamina D la encontramos, por ejemplo, en las sardinas, en los lácteos, por ejemplo, en el huevo incluso. Y eso es por las vitaminas. Y por los minerales hay varios, pero 2 importantes que ya te decía yo, el hierro. El hierro es un mineral muy importante que tiene también implicaciones en la función del sistema inmunológico. Y hay fuentes de vegetales de hierro, como son las leguminosas, frijoles, lentejas, habas, también las hojas verdes, como las espinacas. Pero la clave es que este hierro vegetal se coma junto con alimentos ricos en vitamina C para incrementar el aprovechamiento, por ejemplo. Y para el caso del zinc es un mineral muy interesante que además de contribuir al sistema inmune, también, por ejemplo, los adultos mayores se ve esto, los adultos mayores que de pronto tienen deficiencia en el consumo de zinc, tienen alteración en su sistema del gusto. Son estos adultos mayores que te dicen, es que hija, el plátano ya no me sabe igual. Puede ser por una deficiencia de zinc. Y el zinc lo encontramos en fuentes marinas como los mariscos, como los camarones, los ostiones,
y también en algunos alimentos de origen animal como las carnes o los quesos. Entonces, como ves, Carlos, pues nuevamente es llevar una alimentación equilibrada, base vegetal y sí un consumo moderado de algunos alimentos de origen animal. Oye, pues súper interesante, nos colgamos un poquito del tiempo, pero bueno, es un tema que tiene muchísimas aristas, un tema que hay que tratar más, que yo en lo personal siento que nos falta más educación y más conocimiento al respecto. Yo me declaro completamente ignorante de muchas cosas que acabas de platicar en este instante y pues, me ha tocado platicar muchas veces sobre esto, pero creo que es muy, muy, muy importante que lo sigamos tocando y por eso espero que evidentemente no sea la última vez que platiquemos. No, seguro que no, Carlos. A mí me encantaría seguir conversando contigo y como te decía, que le ayudemos a la población y al consumidor, a quien te ve, a quien te escucha, a que le digamos cómo sí se puede llevar una alimentación correcta. Perfecto. Pues ella fue Georgina Gómez, ella es coordinadora de nutrición de Unilever México y pues bueno, muchísimas gracias por la entrevista y pues estamos en contacto. Gracias, Carlos.